cuando el pueblo peca, Dios toma una decisión que veremos el día de hoy y que es importante que la podamos resaltar, pero al final Dios nunca se olvida de la gracia que tiene para con su pueblo. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, hay consecuencias, pero a pesar de que hay consecuencias, la gracia de Dios está siempre con nosotros. Entonces, Dios nunca nos da la espalda. Dios siempre está con nosotros y Él nos va a ayudar. Importante que podamos recordar, en este momento todavía no hay un tabernáculo de las indicaciones que Dios ha dado, ¿sí? Pero Dios está mostrando o dando una oportunidad conforme a su amor. Mira, vamos a leer Isaías, Éxodo 33:1 dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra en la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Sí? Dios al momento en que el pueblo peca y ya ha habido una consecuencia, Dios toma una decisión, que el pueblo se levante, siga adelante, aunque da una indicación que Él ya no iría con ellos. Lo primero que puedo aprender o ver aquí es que Dios sigue su plan a pesar de. Y eso me ayuda a entender que Dios en nosotros va a cumplir su propósito a pesar de lo que nosotros estemos viviendo. Aunque claro, si nosotros vivimos en pecado, las consecuencias vendrán a nosotros. Dios les había prometido una tierra para ellos, una tierra que fluye leche y miel, y Dios le dice: vamos, levántate, sube tú y el pueblo a la promesa o a la tierra que yo les he dado. Pero Dios les dice: pero yo no subiré en medio de ti. O sea, yo no caminaré contigo, yo no estaré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz. En otras versiones dice: porque es un pueblo muy terco, y en cualquier momento que vuelva a pecar, yo voy a acabar con ellos, o puedo acabar con ellos. Acababan de vivir la experiencia de la muerte de 3,000 hombres. Y lo más grave que está pasando no es la muerte de 3,000 hombres, sino que pareciera que Dios dice: yo ya no puedo ir con ustedes. Y es como si Dios dijera: yo no voy a ir contigo, pero voy a cumplir mis promesas. Si el pueblo dijera: ok, me nos parece bien, quiere decir que aman más las bendiciones que a Dios. Y eso es un error. El pueblo tenía que decir que claro que no, porque las bendiciones no tienen sentido si Dios no está en medio. Y eso es importante. ¿Te puedes imaginar en nuestras vidas que Dios diga: bueno, pues sí, está bien, ya te salvé, prometí que te iba a salvar, ok, te voy a salvar, pero te digo algo: como tú eres muy terco, yo no voy a caminar contigo? ¿Te puedes imaginar cómo sería esta vida en la cual estamos viviendo sin Dios? Es muy triste, porque si hay algo que nos fortalece en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad y en medio de todo, es saber que Dios está con nosotros. Eso es lo más importante. El querer vivir con Dios simplemente por lo que me da, por las bendiciones, podríamos mostrar simplemente que amamos a Dios. Bueno, más bien que estamos con Dios por conveniencia, y nunca que hay un verdadero amor. Lo que está diciendo el pueblo, Dios al pueblo es: vete, te voy a bendecir, voy a cumplir mi promesa,
pero yo no voy a ir contigo. Y entonces tengo que aprender algo importante. El pecado te separa de tu relación con Dios. Más bien, fragmenta tu relación con Dios. No quiere decir que el pecado hace que Dios se olvide de ti. Esta historia me muestra que no. Pero sí rompe mi relación con Dios. Interesante o importante que resaltemos: no importa el tamaño del pecado, porque a veces pensamos que hay pecados chiquitos y medianos y grandes, y decimos, bueno, yo no hago pecados tan grandes, son pequeños. Tanto uno como otro es pecado, y a Dios no le agrada, y Dios consume a aquel que se encuentra en pecado. Y entonces tengo que entender que yo debo de aprender a caminar día a día viviendo en santidad. La Biblia me dice una y otra vez: vivir en santidad, o ser santos como yo soy santo, porque la manera de acercarme a Él es así. No porque hoy tenemos a Cristo y vivimos bajo su gracia, quiere decir que yo puedo vivir una vida de pecado libremente. Acabo ya soy salvo. No, yo tengo que aprender a mostrar. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Si yo soy salvo, si yo soy de Él, mis frutos tienen que ser correctos. Y tengo que aprender a vivir ahí. ¿Cómo va a responder el pueblo ante esta noticia? Hoy veremos 5 cosas que podemos aprender y nosotros aplicarlo a nuestra vida para poder volver a Dios cuando estoy en pecado o cuando he pecado. Versículo 4, sigamos leyendo, del 4 al 6. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, interesante, el pueblo sabe que es una mala noticia. El saber que Dios no va a estar con ellos o caminar con ellos es una pésima, terrible noticia. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Los atavíos son ropas lujosas, sus joyas, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, tercos. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Lo primero que el pueblo hace aquí es que se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Y esto me habla de arrepentimiento. Lo que el pueblo tiene que hacer, o lo que uno tiene que hacer cuando ha pecado, lo primero que tiene que hacer uno es arrepentirse. Uno de los problemas que podemos llegar a tener como cristianos es que como ya soy salvo, como Dios está conmigo, y aunque he pecado, se me olvida que tengo que arrepentirme. El arrepentimiento me habla de un cambio de mente y me habla de un cambio en mi caminar. Literalmente es que si yo voy caminando hacia allá y me arrepiento, tengo que ir en el lado contrario a donde yo iba caminando. Lo primero que tengo que hacer ante el pecado es reconocer que he fallado, pero tengo que arrepentirme. Si no hay arrepentimiento, no puede haber una restauración en mi relación con Dios. Mira, veamos algunos versículos que me ayudan a entender cuál debe ser mi actitud en el arrepentimiento. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así: pues por esto pues ahora dice Jehová. Miren lo que Dios dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos.
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Creo que esta porción me ayuda a entender qué es lo que Dios me dice. Lo que Dios me está llamando es a convertirme, es arrepentirme, pero dice ahí de todo vuestro corazón. El arrepentimiento tenía que ser algo visible. Y dice aquí, con ayuno. El ayuno era una evidencia, una muestra que había dolor en la persona. No comía, se ponía unas ropas ásperas en señal de lamento, de dolor. Y dice ahí, con ayuno, con lloro y con lamento. O sea, me dice, hermanos, cómo debe actuar ante mi pecado. A veces cometemos un error. Pecamos el día de hoy, peleé, grité, no sé, lo que sea, mentí, lo que sea. Y de repente venimos con Dios en la noche y solamente le decimos: Dios, tú sabes que he fallado, te pido perdón por todos mis pecados y ayúdame a cambiar en el nombre de Jesús, amén. Y ay, qué bien me siento. Eso no es arrepentimiento. El decir: Dios, te pido perdón por todos mis pecados, por los que me di cuenta o los de omisión que no me di cuenta, por todos. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es decirle a Dios: Dios, te pido perdón hoy porque mentí, porque es un problema que estoy teniendo en la mentira, que estoy fallando, he tratado y no he podido, ayúdame, me da vergüenza, me da pena porque me hago llamar hijo tuyo, porque digo que soy una persona que vive en la verdad, en la luz, y he mentido, y qué vergüenza, y te pido perdón, y quebrantarte. Eso es un arrepentimiento genuino. Es algo que mostramos en el corazón y no solamente de labios hacia afuera. El arrepentimiento tiene que ser con todo el corazón. Es más, dice en el versículo 13, ahí donde estamos, dice: y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque una manera fácil de poder hablar de un dolor era: se rasgaban sus vestidos. Y cualquiera podía rasgarse el vestido y puede decir: mira lo que está sufriendo. Pero lo que Dios no buscaba, algo externo, sino algo en el interior. ¿Y qué le dice? Rasga tu corazón, que tu corazón se lastime, que duela por el pecado que ha cometido. Incluso dice ahí: y convertíos en Jehová, a Jehová vuestro Dios. Y me dice cómo es Él: misericordioso, clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia. Mi actitud ante el pecado tiene que ser así. No me puedo acostumbrar al pecado. No puedo decir: perdóname Dios, o como quiera Él me perdona. No, tengo que aprender a venir humillado ante su presencia. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 es otro pasaje. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿A qué me habla? El pecado me llevar a tener tristeza. Porque esa tristeza que les decía ahorita, el dolor, el lamentarme, me va a llevar a un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento se muestra, o hay una evidencia de salvación. Entonces, no cuando pecas, Dios se va de tu vida. Porque Dios no juega que me meto y me salgo, porque todo el día pecamos. Pero mi pecado sí fragmenta mi relación con Dios. Y la manera en que yo lo he aprendido es así. Cuando un matrimonio llega a discutir, llega a pelear, y a lo mejor no se hablan por el problema que hubo, no quiere decir que se divorciaron. Simplemente no se hablan porque están enojados. ¿Cuándo cambia todo? Cuando hablan, se piden perdón,
hay una reconciliación y todo continúa igual. Cuando estoy con Dios y peco, se fractura mi relación con Dios porque Él es santo. ¿Qué tengo que hacer? Venir, arrepentirme, y entonces Dios nos va a perdonar. Salmo 51, 17 me habla de la actitud que tengo que venir delante de Dios. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, cuando uno tiene un corazón humillado, arrepentido, viene delante de Dios, Dios nunca lo va a despreciar, a rechazar. Claro, puedo venir también delante de Dios como aquel fariseo que estaba orando y podía orar: Dios, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Y así Dios no te va a escuchar ni te va a perdonar. Tienes que venir con un corazón humillado para que Él pueda restaurar tu relación. Regresemos a Éxodo, por favor, versículo 7. Éxodo 33, 7 dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Este tabernáculo no es el que hemos estado hablando hace unas semanas, de que el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. No, este era como la casa de Moisés, donde él habitaba. Y lo que hace Moisés es que toma su casa y se va fuera del campamento. Y estando ahí, Moisés buscaba a Dios. Versículo 8: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Lo que hace Moisés es que toma la iniciativa, levanta un lugar de reunión con Dios, donde buscaba estar con Él. Moisés sabe que Dios no quiere estar en medio del pueblo. ¿Qué hace? Pone un lugar a un lado, fuera, en una tienda, y ahí empieza a hablar con Dios. Ahí se reúne con Dios para adorarle, ¿sí? Y dice ahí claramente que cuando él entraba a la tienda, al tabernáculo, ¿sí?, descendía una columna de nube y Jehová hablaba con Moisés. Y cada uno se levantaba a la puerta y ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Esta palabra adorar en el original significa postrarse, humillarse o como deprimirse. Habla de un sentido de humillación y de dolor, pero lo tenían que hacer con todo el corazón. Entonces la primera cosa que vimos ahorita que tenía que hacer el pueblo era arrepentirse. La segunda cosa que el pueblo tenía que hacer era humillarse para adorarlo. Cuando uno ha pecado, tienes que aprender, número uno, a arrepentirte. Número dos, tienes que buscarlo, pero tienes que humillarte ante Él. Algo que se nos olvida, porque como es Dios y puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, se me olvida reconocer o recordar lo grande, lo fuerte, el poderoso que Él es Dios. Y la única manera de venir ante Él es
en humildad, humillándome ante su presencia. Mira lo que dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es una promesa preciosa para nosotros, que si tú buscas a Dios lo puedes encontrar, pero hay un requisito. ¿Cuál es? Que lo busques de todo corazón. Entonces me ayuda a entender algo. Cuando tú reconoces que has pecado y que te has arrepentido, tienes que venir a buscarle con todo tu corazón. Es la actitud correcta. Me habla de mi actitud ante su presencia, ante Él. Debo anhelar estar en Él, en su presencia. Tengo una pregunta. Yo sé que estás aquí y quieres buscarle, pero día a día, ¿qué tanto le buscas su presencia? ¿Qué tanto anhelas estar con Él? Lo que está haciendo Moisés es buscando a Dios. Y me dice ahí en el versículo 11 de Éxodo: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Interesante, porque no quiere decir que Moisés lo podía ver cara a cara, veía la cara de Dios. Porque la Biblia me dice claramente que no hay alguien que pueda ver a Dios y pueda vivir, sino que me habla de esa relación que tiene Dios con Moisés, de algo que está frente a frente. Y una vez más, esto me habla del amor y de la gracia de Dios. De la misma manera que hoy tú y yo podemos estar cara a cara con Dios, y aunque no lo vemos, podemos estar frente a Él gracias a su Hijo. Hoy puedo entrar ante su presencia. Hoy puedo estar delante de Él. Le puedo decir: Abba Padre. Le puedo adorar, le puedo exaltar, y puedo estar frente a Él gracias a lo que el Cristo hizo por nosotros. Y Él nos escucha. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, tú puedes buscarlo, tú puedes entrar a su presencia, y tenemos una seguridad y tenemos una confianza que cualquier cosa que le pidamos, Él nos oye. Y no solamente eso, sino que Dios quiere tener una relación con nosotros. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Porque Dios quiere tener esa relación y esa intimidad, así como estaba con Moisés, la tiene con nosotros. Y dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto me habla de una relación, de una comunión. Siempre lo hemos dicho: cuando alguien es invitado a una casa a comer, a cenar, me habla de una relación de amistad. Y no cualquiera entra a la casa, no cualquiera se siente a la mesa. Y cuando Dios te está invitando a entrar a Él y cenar con Él, me habla de esa relación que Dios quiere tener. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Se humillaron adorándole. Y también podemos resaltar algo de lo que acabamos de leer ahorita, que mientras estaba en este proceso, ¿dónde estaba Josué, servidor de Moisés? Dice que no se apartaba de en medio del tabernáculo. Si algo en un lugar estaba Josué, era en la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que buscar todos los días? La presencia de Dios. Habitar en ella, caminar con ella y estar siempre con Él. La tercera cosa que hace el pueblo, que podemos aprender, es que pide dirección. La primera es arrepentirse, la segunda es humillarse para adorarle, y la tercera es pedir dirección. Versículo 12 dice así: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí,
saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que ahora hace Moisés es que pide dirección. Lo que le dice Moisés a Dios es, bueno, muéstrame tu camino. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo de hacer yo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En nuestra vida, en nuestro caminar, yo tengo que venir ante Dios a buscarlo arrepentido. Tengo que buscar de su presencia humillado, adorándole. Pero yo tengo que buscar y caminar en su voluntad. Les digo algo, este tema de la voluntad de Dios es uno de los temas que más manejamos aquí en la iglesia, porque siempre estamos diciendo, tenemos que orar buscando su voluntad, y tenemos que caminar en su voluntad, y tenemos que siempre hacer su voluntad. Pero muy pocos caminan en la voluntad de Dios. Nos hemos acostumbrado a caminar en mi voluntad, invitando a Dios que vaya conmigo, cuando debe de ser al revés. Yo debo de caminar en el camino que Él quiere, en la voluntad que Él quiere. Y tengo que entender que es la manera en que yo debo de caminar en Él para siempre. Moisés le dice a Dios, sin embargo, tú dices que yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Si hay algo que nosotros pudiéramos compararnos en esto, es que nosotros también hemos hallado gracia en Dios. ¿Por qué? Porque si no fuera por su gracia no le hubiéramos conocido. Y Él nos conoce por nuestro nombre. Sabe quiénes somos, sabe qué es lo que va a hacer, y todo es a través de su gracia. El que hoy le conozcamos es por su gracia, el que hoy le sirvamos es por su gracia, el que hoy caminemos en Él es por su gracia, porque no lo merecemos. Entonces hoy nosotros también podemos caminar en Dios a través de su gracia. Sí. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Ok, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es saber que Dios camina con nosotros. Él dice, nunca te voy a dejar solo. Mi presencia irá contigo. Ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Caminar en Él, caminar en su voluntad, caminar juntamente con Él. Versículo 15, sigamos leyendo. La cuarta cosa que hace el pueblo es santificarse. Dice así: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerán aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados, esta es la palabra importante, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por
tu nombre. Moisés le hace una segunda petición a Dios, porque Moisés le dice a Dios: no nos interesa movernos si tú no has de ir con nosotros. Moisés sabe que no es nada fácil vivir si Dios no está con ellos. La única diferencia que podía haber del pueblo de Dios a los otros pueblos es que el Dios verdadero iba con ellos. Si Dios no iba con el pueblo de él, sería igual que los demás pueblos. Entonces él está diciendo: tu pueblo, que seamos apartados, que seamos santificados, que seamos un pueblo especial para ti. La manera en que yo debo de vivir mi vida es de esta manera: apartado, santificado completamente para Dios. ¿Cuál es la diferencia en nuestra vida y la gente que no conoce a Dios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita en medio de nosotros. Si Dios no habitara en nosotros, seríamos igual que los demás. Simplemente alguien que va a una iglesia diferente, que vive de una manera diferente, pero viviríamos vacíos igual que ellos. La diferencia es que Dios está en nosotros y que Dios vive en nosotros. Ahora, ¿cómo me puedo santificar? La manera en que me puedo santificar de mi pecado solamente es a través de su palabra. La manera en que yo puedo vivir una vida diferente, que puedo cambiar, es a través de su palabra. Nada más así. Juan 17:17, Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué leemos la palabra día a día? ¿Por qué predicamos verso a verso? Porque si hay algo que puede cambiar mi vida, me puede santificar y me puede llevar a ser igual que Dios, es su palabra. No hay otra manera. Hay gente que de repente se cansa y dice: es que en esa iglesia es mucha Biblia. Y yo les digo: ¿por qué? ¿De qué quieren que platiquemos? Si quieres escuchar comentario, motivación, hay mucha gente muy buena que te puede motivar. Pero si quieres cambiar y quieres ser diferente, solamente la palabra de Dios te puede cambiar. Si tú vives una vida que no te agrada, ¿cómo vas a cambiar? En su palabra. ¿Por qué su palabra? Porque segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, me dice esto: toda escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, sirve. ¿Para qué sirve? Para enseñarte, para redarguirte, para corregirte y para instruirte en justicia. Y hay un propósito. Verso 17: a fin. ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea perfecto, maduro y enteramente preparado para toda buena obra. No nos gusta a veces leer la Biblia, no nos gusta estudiar, pero si tú quieres ser diferente y quieres cambiar, quieres vivir en santidad en Dios, es a través de su palabra. Además, si tú quieres dejar de cometer ese pecado en el cual estás batallando y no te es fácil dejarlo, la mentira, el orgullo, cualquier pecado, si hay algo que puede cambiarte, es su palabra. No creas que es mágico. Hay gente que dice: es que tú tienes que esforzarte. Y no, porque no es en mis fuerzas, es con su Espíritu Santo. Es que tú tienes que poner de tu parte, sí, pero el que hace la obra es Dios. El que va a operar mi corazón es Dios. Pero para eso tengo que arrepentirme, tengo que humillarme para adorarle. Para eso tengo que pedir dirección, cómo quiere que viva. Y para eso yo tengo que vivir apartado para Él.
No puedo mezclarme en el pecado, no puedo vivir en el pecado, no me puedo contaminarme, no me puedo vivir como este mundo. Y entonces Dios puede hacer su obra completamente. Y por último, la quinta cosa que ellos hacen es que buscaron su gloria. ¿Cómo? Versículo 18. Entonces dijo, ¿quién lo dijo? Moisés. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Me llama la atención, porque Moisés está yendo más allá de lo que él estaba viviendo. ¿Te puedes imaginar? O sea, Moisés ha visto, recordemos casi desde el principio, vio una zarza que se quemaba y no se consumía. Y él sabía y conoció a Dios porque Dios le habló un llamamiento. Pero eso no fue suficiente para Moisés, él quería más. Después vio las plagas, una tras otra, vio el poder de Dios. Y a Moisés no le fue suficiente, quería más. Después subió a la montaña y Dios le hablaba y el pueblo tuvo miedo. Moisés vio cómo Dios escribió con su dedo las tablas. Y a Moisés no le bastó, quería más. Moisés estaba en el lugar de reunión y venía una nube y estaba en su presencia cara a cara. Y a Moisés no le bastó, él quería más. Y me ayuda a entender algo. No es que Dios no pueda mostrar su poder y su gloria, sino que Dios tiene mucho más que enseñarnos y darnos de lo que nosotros le conocemos. No quiere decir que Moisés no está satisfecho y busque más de Dios porque no le cree, no, sino porque cada día Moisés quería más de Dios. Y mi pregunta es, ¿tú estás satisfecho con lo que Dios ha hecho en tu vida o quieres más? Porque este Moisés quería ver su gloria. Y estaba hablando, porque la palabra gloria aquí significa peso, honor, incluso la riqueza de una persona. Y lo que estaba diciendo Moisés a Dios es: quiero que me muestres todo lo que tú eres. Moisés quería más. Y creo que la oración que pudiéramos decir es: Dios, yo quiero más de ti. No porque no lo haya dado todo Dios, sino porque no hemos llegado a conocer nosotros todo lo que Él es. Y tengo que aprender a decirle: Dios, yo quiero más y más de ti. Cuando Él quiere más, ¿qué le dice Dios? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te humillas y le adoras, cuando tú buscas su dirección, cuando tú te apartas para Él, Dios tiene para ti todo su bien sobre tu vida. Él lo promete y dice: yo te voy a, todo mi bien pasará sobre tu rostro, verás la bondad. El día de hoy eso se le llama la benignidad de Dios. Su bondad, todo su amor, su gracia está frente a ti. No solamente eso, sino también que le dice:
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. En otras palabras, le está diciendo Dios a Moisés: verás lo que yo soy, verás quién soy. Y cuando uno busca la gloria de Dios, número uno, empiezas a ser prosperado y ver la bendición de Dios sobre tu vida. Y lo segundo, conocerás grandemente el poder de Dios sobre ti. A lo mejor no es para que tú veas el poder en ti para tu beneficio, porque conozco gente que ha estado enferma, una enfermedad terminal, y Dios lo usa para sanar en milagros a otras personas, que a lo mejor no lo ves en tu vida, pero ves la gloria de Dios manifestada en otras personas. Lo que Dios le está diciendo: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Le está diciendo: me conocerás, verás mi carácter, verás quién soy. Y el día de hoy nosotros también podemos ver su gloria. El problema es que nosotros no podemos ver a Dios. Y entonces, ¿cómo le conocemos? La Biblia me dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Entre más conozcas a Cristo, a Jesús, más conocerás a Dios. Entre más tengas una intimidad con Él, más verás la gloria de Dios. Ahora Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no hay quien pueda ver el rostro de Dios y vivir. Dios es espíritu. Dice: pero hay un lugar, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Interesante, porque Moisés no podía ver a Jesús, no podía ver a Dios por quien era, pero podía estar en la peña, y a través de la peña o en la peña podía estar más cerca de Dios. ¿Quién es esa peña? Cristo. La única manera de ver la gloria de Dios o acercarme a Dios es a través de Cristo, de esa peña. Y lo dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces me ayuda a entender también algo. Cuando estoy en esa peña que es Cristo, me protege para poder estar con Dios y poder verlo como Él es. Y después aparte de mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. A Dios nadie lo puede ver, pues es un Dios invisible, pero podemos ver su manifestación. O sea, Moisés no vio a Dios, pero vio la zarza, y Dios estaba en medio de la zarza. Moisés no vio a Dios, pero vio la nube, vio toda la manifestación. Entonces, cuando yo entiendo o veo que no me podrás ver a mí, pero voy a permitir que veas mi espalda, yo entiendo de esta manera como si Dios dijera: no me puedes ver cara a cara, o mi rostro no me puedes ver, pero vas a poder ver mi obra. Y creo que es lo que hoy Dios nos puede mostrar. Veremos su gloria a través de la obra que Él ha hecho en todo momento. Desde que me ha salvado, me ha rescatado, su poder, sus milagros. Ahí puedo ver su gloria. Pero para poder ver su gloria, yo tengo que arrepentirme primero. Tengo que humillarme en adoración. Tengo que pedir dirección. Tengo que vivir en santidad para poder decirle a Dios: quiero ver tu gloria. Yo no sé si tú quieres ver la gloria de Dios. Yo la quiero ver. Es más, te digo algo. Creo que hoy en día poco se ve la gloria de Dios. Se manifiesta poco la gloria de Dios. Pero es porque el hombre no ha aprendido a vivir en santidad, o porque no le ha buscado, porque está satisfecho en la manera en que conoce a Dios. Pero creo que el día de hoy podemos tomar la misma actitud de Moisés y decir: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir, y necesito y quiero ver tu gloria.
para poder ver su gloria, tengo que humillarme, arrepentirme, humillarme, buscar su voluntad, buscar esa dirección, apartarme para poder ver su gloria. El pecado impide que veamos la gloria de Dios. Y hoy es una oportunidad que tenemos para poder limpiarnos del pecado. Ponte de pie, por favor.